El cadejo mexicano. En los pueblos más antiguos del sur de México, cuando la noche se estira como una sombra interminable, los viejos todavía pronuncian el nombre del cadejo en voz baja, como si al decirlo en alto pudiera aparecer detrás de ellos. No es un relato que se cuente con prisa, porque el cadejo no persigue a quienes corren, sino a quienes creen conocer el camino. Dicen que el cadejo mexicano no es exactamente bueno ni completamente maligno, sino un reflejo de lo que cada persona carga en el alma cuando camina sola bajo la luna. En caminos de terracería, entre cañaverales y montes cerrados, se ha visto una silueta oscura avanzando sin hacer ruido, como si el suelo mismo lo respetara. Los perros del pueblo no le ladran, y cuando lo hacen, terminan callando de golpe, con el rabo entre las patas y los ojos fijos en la nada. Hay quienes aseguran que el cadejo tiene ojos que brillan, aunque nadie logra ponerse de acuerdo sobre su color, porque cada testigo recuerda algo distinto. Algunos juran que lo vieron blanco, caminando con paso lento y protector, siguiendo a un hombre borracho hasta su casa sin hacerle daño. Otros, en cambio, dicen que lo encontraron negro como la noche cerrada, con una presencia tan pesada que el aire se volvía difícil de respirar. En México, la leyenda se mezcló con historias indígenas, caminos coloniales y pueblos donde el tiempo parece haberse detenido. Los abuelos cuentan que el cadejo nació de una promesa rota, de un espíritu que no encontró descanso y decidió vigilar los senderos humanos. No aparece en las ciudades grandes, porque ahí las luces lo confunden y el ruido lo ahuyenta. Prefiere los pueblos donde las feroúles parpadean y el silencio es tan profundo que se pueden escuchar los propios pensamientos. Una mujer de Oaxaca decía que su abuelo lo vio una noche de lluvia, caminando detrás de él como una sombra fiel. El anciano nunca volteó, pero supo que algo lo seguía porque el monte dejó de sonar de pronto. Cada paso que daba parecía acompañado por otro, sincronizado, paciente, sin intención de apresurarlo. Cuando llegó a su casa, la sensación desapareció y el silencio regresó, como si nada hubiera ocurrido. Esa misma noche, el abuelo soñó con un perro enorme mirándolo fijamente, sin agresividad, pero sin parpadear. Despertó con la certeza de que el cadejo lo había acompañado porque algo peor rondaba el camino. En otros relatos, el cadejo no protege, sino que observa, esperando que la persona cometa un error. No ataca de inmediato, según dicen, sino que camina al lado del viajero, haciéndolo sentir seguro. El problema comienza cuando el caminante se confía demasiado y se desvía del sendero conocido. Ahí, el cadejo se detiene y la noche se vuelve distinta, más espesa, más cerrada. Muchos han regresado sin poder explicar qué ocurrió, solo con la mirada perdida y el pulso tembloroso. En pueblos de Veracruz se dice que el cadejo aparece cerca de los ríos, donde el agua refleja la luna de forma engañosa. Los pescadores evitan caminar solos de madrugada, no por miedo a ladrones, sino por respeto a lo que cuida el monte. Un hombre aseguró que el cadejo se sentó frente a él, bloqueando el camino, sin gruñir ni moverse. El miedo no vino de una amenaza visible, sino de la certeza de que no debía seguir adelante. Cuando decidió regresar, el camino de vuelta pareció más corto, como si alguien lo guiara. En Chiapas, la historia cambia ligeramente y se dice que el cadejo puede adoptar formas distintas según la región. A veces no parece un perro, sino una sombra baja que se mueve al ritmo del caminante. Las personas que lo han visto coinciden en algo inquietante: nunca deja huellas, ni en lodo, ni en polvo, ni sobre la hierba húmeda. Los niños escuchan estas historias con miedo, pero también con curiosidad, porque el cadejo no siempre es un castigo. Algunos creen que es una prueba, una presencia que mide la intención de quien camina de noche. Si el corazón va limpio, el cadejo acompaña. Si el corazón va cargado, el cadejo observa. Las cantinas rurales están llenas de relatos de hombres que aseguran haber caminado kilómetros sin sentir cansancio, acompañados por algo invisible. Solo al llegar a casa entienden que no estaban solos. Hay quienes dicen que el cadejo puede hablar, pero no con palabras, sino con sensaciones. Un escalofrío, una presión en el pecho, una urgencia inexplicable por detenerse. Los más viejos recomiendan no mirarlo directamente, porque verlo es aceptar su presencia. Aceptar su presencia es aceptar el juicio del camino. En algunos pueblos, se dejan ofrendas pequeñas, no para invocarlo, sino para mostrar respeto. Un trago de aguardiente derramado en la tierra, un trozo de pan olvidado en la orilla del sendero, no como pago, sino como saludo. Porque el cadejo, dicen, no pertenece al mundo de los vivos ni al de los muertos, pertenece al camino mismo.
Y mientras existan personas que caminen solas de noche, su sombra seguirá avanzando, silenciosa, al lado de quienes creen que nadie los observa. Con el paso del tiempo, el cadejo comenzó a ser mencionado no solo como una presencia del camino, sino como una advertencia silenciosa. En los pueblos donde la leyenda sigue viva, nadie se burla del tema, porque siempre hay alguien que conoce a alguien que lo vio. No se le invoca, no se le llama, porque el cadejo llega solo cuando el camino lo decide. Algunos aseguran que aparece cuando la noche es más oscura de lo normal, incluso en noches de luna llena. Otros dicen que surge justo cuando el caminante se siente más confiado, cuando cree que nada puede salir mal. Una sensación extraña suele precederlo, como si el aire se volviera más frío sin razón aparente. Los grillos callan primero, luego el viento parece cambiar de dirección. Es entonces cuando muchos se detienen, aunque no sepan por qué. En ciertas regiones se dice que el cadejo camina siempre a la izquierda del viajero. No lo rebasa, no se adelanta, no se queda atrás, solo acompaña. Un joven campesino relató que una noche volvió tarde del campo y escuchó pasos que no eran los suyos. Pensó que alguien lo seguía, pero no sintió amenaza, solo una presencia constante. Cada vez que se detenía, los pasos se detenían también. Cuando retomaba el camino, la compañía invisible regresaba. Al llegar a su casa, los pasos desaparecieron y el cansancio cayó de golpe sobre su cuerpo. Durmió profundamente y soñó con un sendero que se bifurcaba en dos. En uno, una sombra caminaba con él, en el otro, caminaba solo. Al despertar, entendió que no todos los caminos llevan al mismo destino. Hay historias donde el cadejo aparece en cruces de caminos, donde antiguamente se hacían juramentos. Ahí, la tierra parece más pesada y el silencio más profundo. Quienes pasan por esos lugares sienten un peso en la espalda, como si cargaran algo invisible. No es raro que el cadejo se manifieste cerca de decisiones importantes, según dicen los ancianos. Un arriero juró haber visto una figura oscura sentada al borde del camino, inmóvil, observándolo pasar. No se movió, no reaccionó, solo estuvo ahí. El hombre aceleró el paso y sintió que algo lo seguía durante varios metros. Cuando volteó, no había nada, pero el miedo ya lo acompañaba. Desde ese día, evitó caminar solo al anochecer. En algunas comunidades, se cree que el cadejo castiga la soberbia, no con violencia, sino con desorientación. Las personas caminan durante horas creyendo avanzar, cuando en realidad regresan al mismo punto. El camino se repite, los árboles parecen iguales, el tiempo se vuelve confuso. Solo cuando aceptan su error, el sendero se abre de nuevo. Una mujer contó que el cadejo la siguió hasta un arroyo seco. Ahí se detuvo, como si no pudiera cruzar. Ella cruzó sola y sintió una paz extraña al otro lado. Nunca volvió a verlo, pero tampoco volvió a caminar de noche. En otros relatos, el cadejo no sigue a cualquiera. Ignora a los niños, a los ancianos y a quienes caminan con un propósito claro. Prefiere a los que dudan, a los que huyen de algo o de alguien. Es como si el camino mismo los pusiera a prueba. En pueblos serranos se dice que el cadejo aparece antes de desgracias colectivas, no como anuncio claro, sino como advertencia sutil. Varias personas lo ven en noches consecutivas antes de que algo cambie en el pueblo. Después, nadie duda de su presencia. Los músicos que regresan tarde de fiestas evitan tocar ciertas melodías en el camino. Dicen que algunas notas atraen miradas que no se ven. El cadejo, aseguran, detesta el ruido innecesario. Prefiere el paso tranquilo y la mente en silencio. Un hombre que se burlaba de la leyenda juró no creer hasta que una noche perdió la noción del tiempo. Caminó lo que creyó fueron minutos, pero regresó al amanecer. Desde entonces, no vuelve a reírse del tema. Hay quienes creen que el cadejo no es uno solo, que son muchos, repartidos en distintos caminos, cada uno ligado a una historia antigua, a una promesa incumplida. Tal vez por eso nunca se describen igual. Lo único constante es la sensación de no estar solo, y la certeza de que el camino observa tanto como el viajero. Cuando la noche avanza y el silencio pesa, algunos juran escuchar una respiración acompasada. No es cercana, pero tampoco lejana. Es la respiración del camino, y en ella, dicen, camina el cadejo. Conforme las generaciones pasan, la figura del cadejo se vuelve más difusa, pero su presencia no desaparece. No necesita ser vista para sentirse, porque su fuerza está en la sensación de compañía. En muchos pueblos, se dice que el cadejo reconoce a quienes han crecido escuchando su nombre. A esos, les permite sentir su cercanía sin provocar temor inmediato. A los forasteros, en cambio, los observa con paciencia silenciosa.
No los espanta de inmediato, sino que los deja avanzar lo suficiente como para que el camino los envuelva. Un viajero de paso contó que sintió como el monte se cerraba detrás de él sin razón. Los sonidos habituales desaparecieron y el aire se volvió espeso. No vio nada, pero supo que no estaba solo. Al acelerar el paso, el camino pareció alargarse. Al detenerse, el silencio se volvió más pesado. Comprendió que debía mantener un ritmo constante, sin mostrar miedo ni prisa. Así llegó a un pueblo que juró no haber visto antes. Las luces eran tenues y las calles parecían demasiado tranquilas. Al amanecer, descubrió que el lugar no existía en los mapas. Nadie volvió a encontrarlo. En ciertas regiones, se dice que el cadejo no sigue a quienes rezan con miedo, sino a quienes caminan con dudas. No se alimenta del terror, sino de la incertidumbre. Por eso muchos sienten una calma extraña en su presencia. Una calma que inquieta más que el miedo. Los viejos narran que el cadejo escucha pensamientos, no palabras, no intenciones claras, sino pensamientos dispersos. Si detecta culpa, se acerca. Si detecta arrepentimiento, se queda a distancia. Si detecta aceptación, se retira. Un campesino relató que caminó junto al cadejo sin darse cuenta. Solo notó su presencia cuando el cansancio desapareció. Avanzó más rápido de lo habitual, sin sentir peso en las piernas. Al llegar a casa, cayó dormido como si hubiera caminado días enteros. Al despertar, encontró huellas que no eran humanas frente a su puerta. No entraban, solo se detenían ahí. Desde ese día, dejó siempre una vela encendida por la noche, no para espantar, sino para agradecer. Hay historias donde el cadejo aparece justo antes de que alguien cambie su destino, no como guía, sino como testigo. Presencia silenciosa de una decisión que ya está tomada. Un joven que planeaba huir del pueblo juró haber sentido al cadejo seguirlo toda la noche. No lo atacó, no lo detuvo, solo caminó con él hasta el amanecer. Al salir el sol, el joven regresó a casa. Nunca explicó por qué. En algunas zonas se cree que el cadejo guarda recuerdos de quienes ha acompañado, como si el camino absorbiera fragmentos de cada viajero. Por eso algunos senderos se sienten más pesados que otros. Cargarían demasiadas historias no resueltas. Un anciano afirmó que el cadejo puede aparecer incluso en sueños, no como figura clara, sino como sensación de vigilancia. Quien despierta después de ese sueño, evita caminar de noche durante meses, no por miedo, sino por respeto. En las noches de tormenta, se dice que el cadejo se vuelve más activo. El ruido de la lluvia disfraza sus pasos. El trueno oculta su respiración. Algunos creen que esas noches separan a quienes regresan de quienes se pierden. Un leñador contó que se perdió durante una tormenta y escuchó pasos guiándolo. No hablaban, no llamaban, solo marcaban el ritmo. Al seguirlos, llegó a un claro conocido. Cuando volteó para agradecer, no había nadie. El camino, sin embargo, estaba seco. En ciertos pueblos, se prohíbe silbar de noche, no por superstición vacía, sino por una advertencia antigua. Dicen que el silbido confunde el camino, y el cadejo detesta la confusión. No castiga, pero se retira. Cuando se retira, el caminante queda solo con lo que lo sigue. Algunos aseguran que el cadejo protege de presencias peores, que su sombra espanta a lo que no pertenece al mundo humano. Por eso su compañía, aunque inquietante, es preferible al abandono. Una mujer que regresaba tarde del río dijo sentir como algo se colocó entre ella y el monte. No lo vio, pero supo que la estaba cuidando. Al llegar a casa, la sensación se desvaneció. Esa noche, soñó con un sendero iluminado por la luna y una sombra caminando delante. No miró atrás. Aprendió que el cadejo no necesita ser visto, solo respetado. Y mientras existan dudas humanas, el cadejo seguirá caminando. Con el paso de los años, el cadejo se volvió parte del paisaje invisible de los caminos. No aparece en relatos oficiales ni en libros de historia, pero su nombre se conserva en la memoria colectiva. Los pueblos cambian, las carreteras se pavimentan, pero hay senderos que nunca pierden su esencia. En esos caminos antiguos, el cadejo sigue presente. Los ancianos dicen que no envejece porque no pertenece al tiempo. No nació en una fecha, ni desaparecerá con el olvido. Solo se retira cuando el camino deja de ser usado. En comunidades donde la gente ya no camina de noche, el cadejo se vuelve una historia dormida. Pero basta que alguien vuelva a recorrer el sendero para que despierte. Un hombre que regresó a su pueblo después de décadas aseguró sentir la misma presencia de su juventud. El camino era más corto, pero la sensación era idéntica. Sintió pasos a su lado, pacientes, conocidos. No tuvo miedo, sabía que algo lo reconocía.
En algunos relatos, el cadejo aparece como una figura cansada, no por debilidad, sino por haber visto demasiado. Ha acompañado a personas que nunca regresaron y a otras que cambiaron para siempre. Carga decisiones, culpas, silencios. Por eso su presencia pesa. Hay quienes creen que el cadejo no juzga, solo registra, como un testigo eterno del paso humano. Un joven que caminaba distraído por su teléfono perdió la señal de repente. El silencio lo envolvió y levantó la vista. No vio nada, pero sintió una presión que lo obligó a guardar el aparato. Al hacerlo, el camino volvió a sentirse normal. Siguió adelante con respeto. Desde entonces, no camina sin mirar alrededor. En pueblos donde se han abierto nuevas carreteras, el cadejo se manifiesta cerca de los tramos abandonados. Donde antes hubo tránsito y ahora solo hay polvo. Ahí se siente una nostalgia extraña, como si algo esperara a quienes ya no pasan. Un camionero juró ver una sombra correr paralela a su vehículo en un camino viejo. No lo persiguió, solo lo acompañó hasta que el asfalto terminó. Al incorporarse a la carretera nueva, la sensación desapareció. En regiones montañosas, se dice que el cadejo se mueve cuesta arriba sin esfuerzo. No respira con dificultad, no se detiene, simplemente avanza. Eso inquieta a quienes caminan junto a él, porque el cansancio solo existe para los vivos. Un anciano contó que el cadejo lo siguió durante una noche entera. No sintió miedo, solo compañía. Cuando llegó a casa, supo que sería la última vez que caminaría ese camino. Poco después, enfermó y ya no volvió a salir de noche. Nunca dijo que el cadejo le advirtiera, solo entendió. Hay relatos donde el cadejo se detiene frente a una casa. No entra, no se acerca, solo permanece un momento y luego se aleja. Días después, algo cambia en esa familia. No siempre es negativo, pero nunca pasa desapercibido. Por eso algunos colocan luces encendidas durante la madrugada, no para ahuyentarlo, sino para mostrar presencia, como diciendo que el hogar está atento. En ciertos pueblos se cree que el cadejo escucha cuando se habla mal del camino, cuando alguien se burla, minimiza o desafía lo que no entiende. Entonces, la siguiente caminata nunca es igual. El sendero parece torcerse, el tiempo se alarga. No es castigo, dicen, es consecuencia. Un hombre que negó la leyenda se perdió varias veces en un trayecto conocido. No vio nada extraño, solo no llegó a donde quería. Aprendió a no subestimar lo que no se ve. Con el tiempo, los relatos del cadejo se adaptaron. Algunos dicen que ahora aparece incluso cerca de zonas urbanas, no en avenidas, sino en espacios olvidados. Puentes viejos, terrenos baldíos, vías en desuso, ahí donde el tránsito humano se volvió irregular. Una mujer que cruzaba un puente peatonal abandonado sintió pasos a su lado. No volteó, cruzó sin detenerse. Al llegar al otro lado, el sonido desapareció. Nunca volvió a usar ese puente. El cadejo no persigue a todos, solo a quienes el camino reconoce como parte de su historia. Y mientras existan trayectos sin nombre, sin luz y sin prisa, el cadejo seguirá caminando. Con el paso del tiempo, quienes han sentido al cadejo aprenden a reconocer los caminos que ya no deben recorrerse, no porque sean peligrosos en el sentido común, sino porque guardan demasiadas historias sin cerrar. El cadejo no obliga a nadie a regresar, pero tampoco empuja a avanzar. Solo acompaña hasta que el caminante entiende algo que no siempre puede explicar. Hay personas que nunca vuelven a sentir su presencia y otras que la cargan toda la vida. Algunos dicen que eso depende de lo que se aprendió esa noche. Un maestro rural contó que, después de caminar acompañado por el cadejo, empezó a escuchar el silencio de otra forma, no como ausencia, sino como advertencia. Desde entonces, enseña a sus alumnos a respetar los caminos y no burlarse de lo que no comprenden. En muchos pueblos, las nuevas generaciones ya no creen en la leyenda. La consideran un cuento antiguo, una forma de asustar niños. Sin embargo, cuando alguno se pierde o regresa cambiado, el silencio se instala de nuevo. Nadie pregunta demasiado. El cadejo no necesita defensa. La experiencia habla por sí sola. Hay quienes afirman que el cadejo no aparece dos veces igual a la misma persona. Cada encuentro tiene un propósito distinto. A veces es aviso, a veces es compañía, a veces es despedida. Un hombre que emigró muchos años volvió una noche caminando por el viejo sendero. Sintió la presencia conocida y sonrió. No tuvo miedo, sabía que el camino lo estaba reconociendo. Al llegar al pueblo, sintió que algo se quedaba atrás. Entendió que esa parte de su vida había terminado. En ciertos relatos, el cadejo se vuelve más perceptible cuando alguien intenta huir de sí mismo. No persigue el cuerpo, sino la intención.
por eso no corre, por eso nunca se apresura. El tiempo no le pertenece. Algunos creen que cuando todos los caminos desaparezcan, el Cadejo también lo hará. Otros dicen que se transformará, que seguirá existiendo mientras haya trayectos internos, decisiones nocturnas y silencios largos. Un anciano resumió la leyenda diciendo que el Cadejo no cuida el camino, cuida a quienes se atreven a recorrerlo, no por bondad ni por maldad, por equilibrio. En las últimas horas de la noche, cuando el cielo empieza a aclarar, el Cadejo se retira, no se despide, no deja señales claras, solo una sensación de haber llegado justo a tiempo. Quienes despiertan después de esas caminatas sienten un cansancio profundo, pero también una claridad distinta, como si algo se hubiera acomodado por dentro. En pueblos donde el Cadejo ya no se menciona, todavía se siente, en la forma en que la gente evita ciertos senderos, en la manera en que bajan la voz al pasar por algunos lugares, en la costumbre de no caminar solo sin motivo. Un joven que nunca creyó en la leyenda escuchó una vez pasos acompañándolo, no vio nada, no sintió miedo, solo una certeza extraña de que debía volver. Al hacerlo, todo volvió a la normalidad. Nunca volvió a dudar del todo. El Cadejo no exige fe, solo atención. No se manifiesta para ser contado, sino para ser vivido. Por eso cada relato es distinto. Por eso nadie logra describirlo igual. Al final, el Cadejo no es una figura fija. Es la suma de todos los caminos recorridos de noche. Es la sombra de las decisiones humanas. Es la memoria del sendero. Y mientras exista alguien que camine solo, con dudas, con culpas o con esperanza, el Cadejo seguirá ahí, no delante, no detrás, sino justo al lado, esperando a que el caminante entienda. Y cuando lo haga, desaparecerá sin ruido, dejando solo el camino y el recuerdo imposible de explicar. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal y dale like a mis videos y comparte los videos que más te gusten. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.